yo voy a dar la bienvenida a una mujer, ya es toda una mujer, que ha demostrado valentía, ha demostrado consecuencia con ella misma y nos va a contar rápidamente qué es lo que le ha sucedido. Claro, recordar lo que le pasó hace 26 años cuando un fraile polaco de nombre Eusebio Konkolewski del proyecto Oscar del Colegio San Ignacio eh, hizo lo que hizo con ella y con otras compañeras, realmente uno se espeluzna, ¿no? Pero eso es lo que sucedió y recién Marina se anima a contar su verdad, porque como ella bien dice, si esto yo lo contaba hace 26 años o 27 o 30 o perdón, o 25, 24 años, no me lo hubieran creído. Y si lo contaba al colegio, quizás hasta me hubiesen sacado del colegio. Pero ahora está Marina aquí dando la cara y nos va a comentar un poco lo que le sucedió y qué opina ella, qué se debería hacer al respecto y cómo queda esa herida, ¿no? Esa herida que nunca cierra en personas que como ella han sufrido este tipo de abusos. Marina, gracias por estos minutos. Hola Casimira, muchas gracias. Buenas tardes también a tu audiencia. Gracias por la invitación. Como bien indicas, la situación que yo viví fue cuando era adolescente, era una chiquilla, estaba en cuarto medio, lo que actualmente es sexto de secundaria. Como parte de nuestro trabajo social, nosotras y los estudiantes también, mis compañeros, viajábamos a el proyecto Oscar, en este caso en Bopi, a realizar labor social. San Ignacio tiene la costumbre de que, en realidad los colegios jesuitas, no solo San Ignacio, de que en vez de realizar el típico viaje de promoción, pues se hace un viaje de labor social. En vez de irnos, digamos, a las Bahamas durante 3 semanas o un mes, vamos 3 semanas a realizar trabajos que nos ponen en contacto con la población y nos cambian la situación seguramente de comodidad de clase media que tenemos por aquella apremiante en la que no tienen los servicios básicos y la gente convive con uno el día a día. En esa situación de compañerismo, de amistad, de aventura, es que justamente una compañera y yo nos vimos enfrentadas a una agresión sexual por parte del fraile franciscano Eusebio Konkolewski. Resulta que el grupo en el cual yo estaba de muchachas de la promoción 97 realizamos una labor que para los profesores guía fue meritoria durante las 2 primeras semanas y nos recomendaron que la tercera semana, justamente a los directores del proyecto, nos quedáramos en el campamento central y no fuéramos a las otras colonias, lo cual era un premio porque tenías acceso a agua, todos los días podías bañarte, tenías acceso al comedor, donde tú además ibas a participar ya sea cocinando las 4 comidas del día o en panadería o bien haciendo la limpieza del campamento. Entonces era un premio porque no estabas fuera del campamento, sino que dormías directamente en el campamento central. Y en esa situación fue que Eusebio nos fue a buscar explícitamente a las estudiantes a la carpa que teníamos bajo la excusa de que nos quería mostrar algo que seguramente nos iba a gustar. Nos llevó a un área dentro del campamento en la cual tenía un huerto. De hecho, nos preguntó si reconocíamos una de las plantas en específico que tenía ahí. Y obviamente nosotras citadinas no teníamos idea de lo que nos estaba mostrando. Nos explicó que se trataba de una planta de canela. Luego nos llevó a la jaula donde tenía al cachorro de un tigrecillo, un ocelote si no me equivoco en realidad, pero él le llamaba tigrecillo. Y se lo pasó a una de mis compañeras. El animalito en cuestión se notaba que estaba incómodo. No paraba de maullar, no paraba de quejarse, más que maullar, gruñir. Era un cachorro. Y Eusebio comentó, lo que pasa es que tiene hambre y quiere leche. Y procedió a agarrarnos los senos a una compañera y a mí, distinta a la que tenía en ese momento los elotes en los brazos. Terrible. Obviamente, nosotras nos quedamos heladas porque no esperábamos la agresión. Claro.
cogió el tigrecillo, cuestión de que nosotras nos retiramos y volvimos a la carpa. No recuerdo cuántas éramos. Los grupos estaban constituidos, si no me equivoco, por 11 estudiantes. Así que lo probable es de que fuéramos fácilmente unas 6 muchachas. O sea, no Imagínate. es de que estaba yo sola con el cura y este aprovechó para meternos, entre comillas, manos, sino de que estábamos en grupo. Y al regresar a la carpa, mi compañera que sufrió la agresión conmigo, pues dentro de su lógica adolescente, infantil, trataba de bajarle el perfil a la situación que yo había vivido porque ella tenía senos mucho más grandes que los míos. Entonces ella decía que yo no debía sentirme tan mal como ella, porque dentro de su cabecita adolescente, pues una agresión sexual es más o menos severa de acuerdo a cuán pequeña o grande es el área Claro, que se ve afectada. claro, Entonces, si sus senos... y aquí va mi pregunta, ¿no? Ahí Ujú. está la falta de educación sexual que Obvio, se nota totalmente. en nuestro país, ¿no? Entonces, Así eh, es, o sea, y lo esa, serio es de que esto pasó hace 26 años claro, y la educación sexual no ha mejorado no ha mejorado. Así es. Ahora en dime, absoluto. ¿nunca más volvió a suceder algo con este padre? Es que esto sucedió en la tercera semana, justamente la semana en la que ya nosotros terminábamos el trabajo social y regresábamos a La Paz. Claro. Entonces, Claro, uno se pone a mm, pensar y dice, si esto sucedió con ustedes, ¿qué habrá así pasado es, con la gente del lugar, ¿no? Con así las es, eso es lo jovencitas que del lugar, y me esa es la mortificaba. preocupación tuya. Ujú. Eso es lo que me mortificó durante más de 2 décadas, porque en su momento yo no conté con el apoyo de mi compañera para sentar la denuncia en la dirección del colegio, que es algo que yo Claro. quise hacer desde el primer momento. Pero, como comentabas, a la luz de que la compañía de Jesús socapó, ocultó las agresiones, violaciones, porque esto fue sí un tocamiento indebido, pero no fue una violación sexual. La compañía de Jesús ocultó violación, entonces, ¿qué haría con un tocamiento? Dirían, no, él es muy inocente, seguramente no se dio cuenta de lo que hacía un hombre que estaba fácilmente por los 55 años. Claro. ¿Y qué sabes de este padre? ¿Nunca más lo volvieron a Sé que ver? sigue, no, no lo volvimos a ver porque no, no volvió a colegio, como te digo, esto ocurrió la primera semana de septiembre, porque nosotros viajamos alrededor de, no sé, el 13 de agosto será, o quizá el 15 de agosto, hasta la primera semana de septiembre. Son 3 semanas que se dedican al trabajo social. Entonces, hasta que terminamos clases, que fue en nuestro caso el último día de octubre, porque ya no teníamos exámenes finales, eh, no apareció por San Ignacio, así que no lo volví a ver. Sé que está vivo, sé que está en las redes sociales, sé que sigue viviendo en el oriente boliviano y que sigue ejerciendo el sacerdocio impunemente. ¿Tú has presentado alguna denuncia? Bueno, ahora lo estás haciendo de manera pública, pero te has Sí, acercado, quizás has ido a reunirte con algunos padres, con los jesuitas. no, los jesuitas de mi época estudiantil ya fallecieron. Claro. Y me enteré en estos años que justamente quien fuera director durante mi periodo de adolescencia también cometió agresiones al menos a 2 ex estudiantes. Entonces, no hubiera resultado en nada mi denuncia. Qué duro. Pero al margen de lo que nos has contado, esa falta de educación sexual, ¿qué ha dejado en tus compañeras de curso? ¿Qué sientes tú que realmente les ha afectado más? Es que la gente, los padres y madres de familia, no entienden la importancia de la educación sexual. No pretendo ser condescendiente, pero es la realidad. Voy a hacer una analogía un tanto vulgar por lo grasa de la comparación, no porque vaya a hablar sobre pornografía, sino uno nace, entre comillas, con un arma cargada.
hablemos de la sexualidad, no porque vaya a matar a alguien, aunque si hablamos de enfermedades de transmisión sexual, claro que puede matar. Y obviamente nosotros sabemos que las armas son peligrosas, que deben ser manejadas con responsabilidad, por lo cual obviamente hay que educar respecto al uso de armas. Pero lo mismo sucede con la sexualidad. No es de que el cuerpo sea malo, no es de que el cuerpo sea cochino, no es de que la sexualidad sea vergonzosa y entre comillas mágicamente se transforma en algo bueno y deja de ser malo una vez que te casas, sino que es algo que experimentamos incluso desde el útero, porque lo que surgió ahora con la implementación de la ESI este año fueron videos de desinformación, fake news, paparruchadas, en las que decían, están enseñando a los niños de kinder a masturbarse. Y la realidad es de que los estudios demuestran de que los embriones se masturban. ¿Por qué? Porque es una sensación agradable. Y lo mismo sucede cuando son bebés de meses o incluso de 1 o 2 años. Entonces, no es de que, uno no ha descubierto qué es lo que tiene ahí, entre comillas, debajo, y si los padres nos empiezan a hablar, y madres, al respecto, recién nos vamos a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta de que además lo disfrutamos. Entonces, los padres y madres tienen que estar conscientes de que si ellos no les dan educación sexual a sus hijos porque recién se está implementando en los colegios, la educación sexual que van a recibir es la pornografía. Y no es de que me estoy inventando. Los datos son alarmantes. Antes, las investigaciones señalaban que el primer contacto de los varones con la pornografía era a los 11 años. Y hace unos 5 años que esta edad se ha reducido a los 8 años. ¿Por qué? Porque antes los varones podían quizá prestarse o conseguir de algún amiguito algún video pornográfico o quizá alguna, entre comillas, revista erótica como Playboy o Penthouse. Pero en la actualidad están conectados. Los padres y madres ignorantemente dicen, es que nació con chip. Ya, entre comillas, nació en la era de la hiperconectividad, pero eso no significa ni sabe qué contenido puede ver o no ver y qué, cuán niño o no este puede resultar para su psiquis y para su formación, porque la pornografía es fantasía, es una distorsión violenta de lo que son las relaciones sexuales. Entonces, no podemos permitir que nuestras hijas e hijos sean formados en un ambiente violento que además no es la realidad ni muestra sensaciones ni relaciones sanas. Entonces, si tú no le estás enseñando, de todas maneras, tus hijos y tus hijas van a aprender y van a ser mal educados. Y un detalle, ¿no? Los embarazos precoces. Eso es algo que Absolutamente, imagino que tú lo has absolutamente. vivido en su momento Claro, con tu como te curso. comentaba de mi promoción, que si no me equivoco éramos 72 estudiantes, mujeres, de esas 72, el 10% resultó embarazada debido a que no planificaron, no sabían cómo cuidarse antes de los 20 años, porque la educación sexual que nosotros recibimos en San Ignacio fue desinformación. Primero, que la Iglesia Católica no acepta ningún método anticonceptivo, porque absolutamente todos para la Iglesia Católica son dañinos para el cuerpo de la mujer, a pesar de que ellos mismos luego te cuentan de que las monjas cuando van a zonas de guerra o zonas de conflicto están autorizadas a tomar hormonas justamente para evitar embarazos en caso de que fuesen violadas. Luego nos dijeron de que el único método aceptado, y de hecho el único que nos explicaron, es una ruleta rusa, es el calendario. Luego nos dijeron de que el profesor de biología, si manteníamos las mujeres relaciones sexuales durante la menstruación, eso nos iba a producir miomas en el útero. O sea, aquellos que estaban encargados de informarnos nos desinformaban. Las primeras paparruchadas que recibimos fueron justamente dentro del aula por parte de quienes suponíamos que tenían que educarnos. Qué duro, ¿no? Qué duro. Yo creo que esta educación sexual tiene que empezar muy pronto, ¿no? No esperar a que las jovencitas o los jovencitos estén en la edad de la adolescencia. Esto tiene que empezar, como tú decías, porque ahora los chicos desde los 8 años o quizás antes ya son Sí, muy vivos, sí, ya conocen ciertas claro. cosas que en nuestra época quizás jamás, ¿no? Pero
Claro. Pero tú aconsejarías que desde temprana edad en los establecimientos escolares se hable esto de manera abierta. Claro, es que no hay que mantenerlo como un secretismo, no es algo cochino, no es algo malo, no es algo vergonzoso, es algo natural. Entonces, como algo natural, debe ser enseñado de acuerdo al grado académico y de formación que cada uno tenga. Es decir, no les vas a empezar a hablar de métodos anticonceptivos a niños de 5 años, evidentemente, pero sí les vas a hablar de cuáles son las partes de su cuerpo, qué cuidados deben tener, por qué no los pueden tocar. Entonces, ese tipo de cosas permiten que reconozcan a tiempo cuando están siendo víctimas de tocamientos indebidos, como fue el caso justamente que experimentamos con mi compañera. Y no es que nosotras no nos hubiéramos dado cuenta a los 17 de que, entre comillas, nos estaban metiendo mano. Lo teníamos perfectamente claro y por eso nos quedamos choqueadas. Pero justamente como se ha mostrado en casos de la Argentina puntuales, donde la ESI es implementada desde la guardería, que sería lo ideal acá, que seguramente muchos padres y madres pegarán el grito al cielo al escucharme, es de que lo pueden reconocer en la familia, cuando los tíos, los abuelos, los hermanos, los mismos padres o primos los están manoseando. Una nena llegó a filmar justamente a su tío de que la estaba tocando para poder denunciarlo en su clase a su maestra de qué es lo que estaba viviendo. En Chile, una chiquilla también filmó a su abuelastro que estaba tocando a su hermana. Entre comillas, para que no fuera evidente de que lo estaba filmando, ella hizo como si estuviera interpretando uno de estos retos de TikTok de baile. Y en realidad lo que hacía era transmitir en vivo y en directo las agresiones del abuelo, o abuelastro en este caso. Entonces, así como aprendemos a comer, a ir al baño, a limpiarnos, a cruzar la calle, lo mismo tiene que ser con la educación sexual. No podemos dejar, entre comillas, a la de Dios, como se dice, de que los hijos no vayan, entre comillas, a experimentar, ya sea solos o acompañados, la educación sexual, porque si no les decimos, entre comillas, no va a suceder. Eso es vivir en el engaño. Marina, ¿qué te puedo decir? Admiro tu valentía. ¿Cuántas Muchas gracias. personas habrán pasado o estarán pasando por esto y no se animan a hablarlo? No, estas cosas hay que decirlas, no se las puede permitir. Hay que decirlas y hay Marina, que claro, justamente romper el pacto de silencio. Una de totalmente. las cosas que se dice justamente a las personas que son víctimas y sobrevivientes, ya sean de agresiones sexuales o de violencia, cualquier tipo, es de que la vergüenza tiene que cambiar de bando. Una, como víctima, no puede acarrear la vergüenza del perpetrador del Tal cual, crimen. tal Es cual. él el que tiene que ser juzgado por la sociedad, por quien tiene que responder por sus crímenes, no nosotros. Marina Córdoba Albestegui. Ella es diseñadora gráfica, es docente y superviviente de agresión sexual cometida por un franciscano en la promoción del año 1997, escolta del abanderado Colegio San Ignacio. Gracias, ha sido un gusto conversar.